Daniel, seminario. William. Daniel ya llegó a su Pastor, casa. aquí estoy, pastor. Buenas noches. ¿Ya llegaste a tu casa? ¿Todo bien? Ya, pastor, Ah, estoy ya. aquí. Ya. Entonces, William, César Chávez. Creo que estamos. Presente. Llegaste muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con lo programado para esta noche porque se va el tiempo. Pastor, ya llegué. Ya. Decías que tu Pastor, abuelito. vamos a usar la Constitución ahorita porque estoy aquí a unas cuadras de mi casa. Sí, la idea, yo lo tengo escrito ahí, pero yo lo que deseo es que lo tengan, porque si ustedes lo leen, lo que yo tengo escrito, después se van a olvidar. La idea es que lo tengan manual, ¿no? Sí, y sea una prueba de que están leyéndolo, porque como explicaba la semana pasada, uno como miembros de que pertenecemos a una congregación debemos conocer. Cuando no conocemos, a veces las autoridades se sobrepasan, ¿entiende? Segundo, sabemos también nuestros derechos, sabemos también nuestras responsabilidades. Y otro también, si ustedes van a ser más adelante evangelistas o presbíteros o van a ser pastores, tienen que conocerlo porque les van a tomar examen de la Constitución. ¿Comprenden? Entonces, por ese motivo es necesario que ya lo tengan desde ahora. Y a veces también pueden ustedes ser de ayuda a otros hermanos porque y también a los líderes, ¿no? Porque a veces los hermanos preguntan, a veces sanamente o a veces con mala intención, cómo es el gobierno de la iglesia, cómo es esto, por qué se da esto, por qué no. Entonces, ya mira, acá está nuestra constitución, ¿no? La semana pasada también les mencionaba como ejemplo de que en la mayoría de las denominaciones, eh, a los bautizados ya les consideran miembro en plena comunión, pero dentro de nuestra denominación no es así, ¿ya? La segunda clase de miembro, un bautizado, ¿no? Entonces, tiene que mostrar madurez para que pueda todavía ser parte de llevar responsabilidades, ¿no? Dentro de la iglesia. En otras congregaciones, el bautizado tiene voz y voto. En el caso nuestro solamente ya tiene voz. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante conocer, ¿no? Tenerlo el manual. Bien, entonces vamos a seguir compartiendo lo que tenemos. Bien, bien también, ya, es importante que sepamos también, a ver, el artículo 86, ¿ya? De la Constitución de 79 dice así: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones. Se dan cuenta de que ya cambió, ya no es exclusivo con la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, pero esa reforma de la Constitución del año 1915, eso es un hito muy importante, porque después las demás constituciones, como la de 79 y de la 93, van a estar sujetos ya a ese cambio. Entonces, el Estado ahora reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral de Perú. Sí podemos, sí
hubieron grupos evangélicos que lucharon, ¿no? Para cambiar esto, pero hay que reconocer, ¿no? Es cierto, la Iglesia Católica tiene también ciertos puntos positivos, ¿no? En algunas áreas, no todo es malo, ¿no? Dice, ahora el Estado le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones. Ya no nos prohíbe y ya no es exclusivo con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora rápidamente, la Constitución Política del Perú de 1993, la que está vigente y en el cual nosotros estamos bajo esta Constitución. Dice así el preámbulo: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Dice, ¿no? No sé, Pastor, disculpe, ¿está leyendo o se lo sí, está compartiendo? estoy leyendo. Solamente leyendo, ¿no? ¿No, no lo ven? ¿No lo ven? No, no, pastor, muy, No. Uy, sí, o sea, ay, 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 ¿qué pasa? Oye, León, por favor. A ver, un ratito, ya voy a volver. Mm, A ver, en todo caso, no me... ¿Quién está encargado de...? Ahora sí sale la Constitución Política de 1993, preámbulo. Ahora sí ¿Sí? salió. Sí, pero maximícelo para que se pueda ver todo. Ahora, No, espero que veas esa. ¿se Entonces, ve todo grande o para- no? No, se ve con las de otras diapositivas. Se ve su diapositiva normal, pastor. A ver, qué raro. A ver, un ratito. Mm, Ahora, Ahora sí. ya. Bueno, no nos olvidemos que hubo problemas políticos, ¿no? En el tiempo de Fujimori y se hizo el Congreso Constituyente y todas esas cosas, y al final es el resultado de esta Constitución, ¿ya? No vamos a detenernos mucho en ello, pero miremos ahora dónde aparece, en qué artículo aparece nuevamente el tema de la igualdad, ¿no? Dice derechos fundamentales de la persona, en el capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, dice, ¿no? Artículo 1, defensa de la persona humana. Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho, 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2, acá está, esto es lo que nos interesa, entonces no nos olvidemos, ¿ya? En la Constitución, el capítulo 1, artículo 2 dice, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Entonces, básicamente sigue igual a la Constitución del año 1979. ¿Ya? Y ahora esta es miremos... pastor, disculpe, esta es Sí, la Constitución del 93, ¿no? del 93, sí. Ya.
Y ahora miremos el artículo 50. Ya, el artículo 50 dice, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Entonces, ya terminamos con el tema de la Constitución, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que en el capítulo 1, artículo 2, numeral 3, ahí está el tema de que todos los cristianos, todas las personas tenemos, nadie puede ser discriminado, despreciado por su situación de religión. Todos somos iguales ante la ley. Se respeta nuestra confesión, se respeta nuestra libertad de conciencia, libertad de culto. ¿Está bien, hermanos? Pero gracias a un antecedente. Y es por eso que como iglesia nos hemos sujetado, por eso estamos leyendo lo que dice, ¿no? Con la denominación de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, cuya sigla se constituirá una persona jurídica según el amparo de la Constitución política del Estado y de las leyes peruanas. O sea, nosotros estamos amparados ahora dentro de la Constitución. O sea, no somos una iglesia que está ahora, digamos, infringiendo la Constitución. Al comienzo fue así, ¿no? Pero ahora no. La Constitución nos ampara. Esto es importante, este documento también, lo que nuestro hermano Carlos mencionó, la ley 29.635, eso tenemos que memorizarnos como cualquier versículo. Ley 29.635, ley 29.635, que habla ¿qué cosa? Sobre la libertad, la ley de libertad religiosa. ¿Ya? El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente, el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Libertad de religión, artículo 1. Artículo 2, igualdad ante la ley. ¿Ya? Artículo 3, ejercicio individual de la libertad de religión. Ahora, esto es importante también que estoy leyendo los hermanos, ¿ya? Si bien es cierto que tenemos libertad para cantar, hacer nuestra iglesia o reunirnos, ya nadie nos va a perseguir, no va a venir un cura y acá nos va a meter a la cárcel ni nada, o un grupo se levanta contra nosotros, no es así, ¿ya? Este documento también es importantísimo que sepamos. ¿Ya? Bien. Y acá encontramos, ¿no? Lo que nos menciona el artículo 4, objeción de conciencia también, ¿no? Nadie nos puede obligar a algo a hacer si es que ya nosotros podemos poner objeción de conciencia. Nadie nos puede obligar a hacer si nuestra conciencia nos acusa. No podemos realizar algo. Nadie puede hacerlo eso, ¿no? Y acá el artículo 5 también es importante. Dice entidad religiosa. Se entiende como entidades religiosas a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerios propios, ¿ya? Etcétera de cosas. Acá otro tema importante, ¿no? Más antes nos obligaban a que tenemos que llevar el curso de religión. Ahora no. Dice artículo 8. Exoneración del curso de religión. Las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades
respetan el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse afectado su promedio académico. Más antes había un problema, ¿no? De que el niño que era exonerado, entonces digamos, en su ponderado final salía el curso de religión 0. Ya dice, en los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y cuando así lo expresen los padres o quien tenga la tutela de los mismos. Noveno, perdón, protección del ejercicio de la libertad religiosa. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante, hermanos. ¿Ya? ¿Qué ley? ¿Cómo se llama la ley? ¿Qué número? Carlos, 29635, ¿no? ¿Qué más podemos ver? A ver, dice el artículo. Ya, acá, miren. A ver, esta cosita no me deja ver bien. Ya. Dice. Dimensión colectiva de las reuniones religiosas. Son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas entre los siguientes. Gozar de personería jurídica civil. Por eso nuestra denominación tiene su personería jurídica. ¿Ya? B, podemos crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social. O sea, podemos abrir seminarios, colegios, etcétera, libremente. Más antes no era así, ¿ya? Artículo 7, dimensión educativa de las entidades religiosas. Artículo 11, donaciones y beneficios tributarios. También podemos, ¿no? Cuando ya estamos reconocidos como una entidad religiosa, o sea, es decir, que ya tenemos nuestra personería jurídica, hemos sido registrados en registros públicos, entonces podemos también recepcionar donaciones y beneficios tributarios. Acá el artículo 13 dice registro de entidades religiosas. A partir de la vigencia de la presente ley, el registro creado en el Ministerio de Justicia por Decreto Supremo número 003/2003 JUS pasa a denominarse Registro de Entidades Religiosas. Hermanos, ahora cualquier denominación, cualquier grupo de hermanos, ya en este caso nosotros estamos dentro del registro de entidades religiosas. Si hay un grupo de hermanos que tienen su iglesia y no están registradas, no están reconocidas para su ejercicio dentro de él, no se le va a perseguir, pero no tienen estos beneficios que mencionan, ¿ya? Entonces, dice, y tiene como finalidad principal el reconocimiento de la personería jurídica civil de las entidades religiosas, así como facilitar sus relaciones con el Estado. La inscripción en el mencionado registro es voluntaria. Y vamos terminando. Dice así. Requisito para inscripción de entidades religiosas. A ver, acá había un punto en el cual había mucho problema. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá también se menciona el Seminario Evangélico de Lima y el Seminario Bíblico Andino, ¿no? En la tercera, donde dice tercera, el Seminario Evangélico de Lima, fundado en 1933 y reconocido por el Decreto Supremo, y el Seminario Andino, fundado, se gobiernan por su propio estatuto, tienen la autonomía, los derechos y los deberes de las universidades y pertenecen al sistema universitario. Los grados y títulos que expidan deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores para los fines pertinentes bajo responsabilidad del director general
o de quien haga sus veces. Ustedes saben de que el Seminario Andino y el Seminario Evangélico de Lima, ellos querían ser universidad, ¿verdad? Pero no pudieron, porque la SUNEDU sacó pues también sus requisitos y encontraron que ambos no cumplían con esos requisitos y por lo tanto, por eso el Seminario Bíblico Andino sigue como Seminario Bíblico Andino y el seminario que era UCEL ya no es, ¿no? Bien, a ver, y ahí viene ya también, a ver, ya en esta parte creo no puedo sacarlo. Está negro. Okay. Dice acá, this from is... Bien, bien, ahí encontramos que esto se realizó en la gestión del presidente Alan García, ¿no es cierto? Él firma ahí, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 20 días del mes de diciembre del año 2010, Alan García Pérez, presidente constitucional de la República, José Antonio Chan Escobedo, presidente del Congreso de Ministros y ministro de Educación, y ya está. Entonces, de esta manera, hermanos, así se selló lo que ahora tenemos nosotros, la libertad, ¿no? De fe y también documentariamente tenemos todos la protección que el Estado brinda a favor de no somos iglesia, ¿ya? Si no somos asociación, somos una asociación religiosa, así se nos reconoce ya a nosotros. Antes no fue reconocido así, ¿ya? Entonces, estamos inscritos dentro de lo que es el Ministerio de Justicia en su área que ellos tienen sobre entidades religiosas. Ahora, ¿Está inscrita ¿una en los pregunta registros tienen? públicos, pastor? ¿Perdón? ¿La asociación religiosa está inscrita en los registros públicos? Sí, somos una institución religiosa. O sea, por ejemplo, ¿no? Si No uno como va iglesia, sino como asociación, eso es lo que quiere decir, pastor. claro, somos una asociación religiosa, somos una institución religiosa, Sin fines de lucro, ¿no, pastor? sin fines de lucro, sí. Ahora, todas las grupos religiosos, sean mormones, testigos de Jehová, Hare Krishna, todos, ¿ya? Para que estén bajo el amparo del Estado, tienen que estar registrados, ¿ya? Primero como una asociación y en registros públicos, y luego eso, con esa documentación se va a hacer la inscripción en el Ministerio de Justicia. Eso ya se hizo. Nosotros ahora, en el tiempo del señor Alan García, se pidió que sean 10,000 miembros mayores de edad. Ya, eso estaba buscándolo, pero acá había una cosita que me tapaba, no lo vi. A ver, vamos a ver si está por aquí. O A sea, nivel congregación. claro, o sea, una institución ya tendría que tener 10,000 miembros para que sea registrada en el Ministerio de Justicia, pero en este caso muchas instituciones reclamaron que era muy numeroso, mucho, ¿no? Pero el señor, el siguiente, ¿quién fue? El siguiente presidente fue Ollantumala y él lo redujo a 500, ¿no? O sea, si nosotros, de acuerdo a lo que mencionaba el presidente Alan García, con 10,000 miembros, nosotros no hubiéramos podido registrarnos.
Asociación. porque nosotros como IP Cristo P no llegamos a esa cantidad. Y en ese tiempo se había inscrito la Alianza Cristiana y Misionera, se inscribió el Movimiento Misionero Mundial, las Asambleas de Dios, y La si no iglesia me equivoco, peruana. y la peruana. Entonces, y la mayoría de instituciones, no solamente evangélicas, reclamaron, ¿no? Que era muy altísimo ese requisito de tener 10.000 miembros mayores de 18 años, ¿no? Entonces, Alan García lo dejó así, que tenía que ser en 10.000, y por eso hubieron intentos de cómo hacer, ¿no? Y hubieron líderes religiosos que empezaron a juntarse, a unirse para poder, ¿cómo se llama?, cumplir con ese requisito, ¿no? Pero, bueno, pues no, pero al final el señor Ollanta Humala, sí. Acá les voy a leer la ley. Vamos a ver un poquito de la ley. Con esto vamos a terminar, ya no los quiero aburrir. Ley religiosa, ley 29635, ya promulgada el 22 de diciembre de 2010. Artículo 13 dice, regula el denominado registro de identidad religiosa. Artículo 6 de la ley detalla los derechos colectivos que le corresponden exclusivamente a las entidades religiosas que estén debidamente inscritas en el registro. Siguiente, derechos colectivos reconocidos. Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos. Les digo, la IP Cristo P tiene su personería jurídica civil. Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme a la legislación nacional. Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto con fines religiosos. Ojo, no se trata solo de iglesias evangélicas, es cualquier fe. Divulgar y propagar su propio credo, ¿ya? Nosotros tenemos que respetar también que otros, aunque no nos guste, es así. A otros también no les gustará que nosotros propaguemos nuestro credo, pero tenemos que respetar. Siguiente, dice solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias. Mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas, sea en territorio nacional o extranjero. El artículo 15 dice, ¿ya?, de la ley que promulgó el señor Alan García, dice, por su parte, regula los convenios de colaboración del Estado con las entidades religiosas inscritas. El Estado peruano, en el ámbito nacional, dentro de sus competencias, amparado en el artículo 50 de la Constitución Política del Perú, puede suscribir convenios de colaboración sobre temas de interés común, de carácter legal, con aquellas entidades religiosas que, estando inscritas en el registro a que se refieren los artículos precedentes, hayan adquirido notorio arraigo con dimensión nacional y ofrezcan garantías de permanencia por su número de miembros y actividades. ¿Ya? Entonces, es importante que también como IP Cristo P tengamos que crecer numéricamente, ¿no? Pastor, Acá está, hermanos, el artículo 18, ¿ya? Se establecen los requisitos para que una entidad religiosa pueda acceder al registro, entre ellos el inciso H. Acá está lo que les mencionaba. Para inscribirse en el registro de entidades religiosas, la institución interesada presentará dirigida a la Dirección Nacional de Justicia suscrita por su representante legal con firma legalizada por notario público conteniendo hay varios, ¿no?, documentos. Dice mención del número de fieles
o adherentes mayores de edad, no menores de 10.000. Entonces, bueno, ustedes saben que actualmente soy el presidente de la denominación, ¿no? De la asociación. Entonces, tuve que hacer estas gestiones, ¿no? Para que se nos entregue, pues, el documento que diga inscrito en Ministerio de Justicia, que ya lo tenemos. ¿Cuántos miembros somos a nivel nacional? Entonces, que cada año, que cada 3 años eso se renueva, ¿no? Cada 3 años se renueva esta membresía. Y entonces, actualmente, hermanos, si hubiéramos estado con esto, con esta cantidad de adherentes, no nos hubiéramos inscrito, porque no llegamos ni a 3.000, no llegamos ni a 5.000, ¿me entiende? Pero Dios ha sido bueno, que utilizó al señor Ollantumala, que él dijo que una asociación, una agrupación religiosa, ¿ya? Que tengan 500 personas practicando su credo, pueden inscribirse al Ministerio de Justicia. Y nosotros sí pasamos, bueno, esa cantidad, ¿no? De 500, somos más de 500. Y entonces eso nos ha permitido que seamos una institución religiosa inscrita, ¿ya? Dentro del registro de entidades religiosas. Entonces, todos aquellos grupitos, hay iglesias pequeñas, ellas no están inscritas en este registro de entidades religiosas, ¿ya? Si, por ejemplo, a ver, el hermano Alexis hace una división de la IP Cristo P, gracias de Dios, y levanta su iglesia ya, ¿no es cierto?, como el apóstol. La verdadera iglesia presbiteriana, obviamente. Entonces, la verdadera iglesia presbiteriana con 200 miembros, entonces no puede él registrarse. Como asociación. No puede, claro. Entonces, a nivel del Ministerio de Justicia no existe. 10.000 es demasiado. Pero actualmente ya no es 10.000, ahora es 500, les he dicho, ¿no? Por eso que nos hemos inscrito. La IP Cristo P está inscrito porque se bajó esa cantidad. Con 5 Pastor. nomás, con 5 se escribe. Sí, Pastor Luis, sí. al mencionar que no es inscrito, llegando a los 500 miembros, prácticamente esas iglesias no son reconocidas. Eso es lo que nos quiere mencionar, ¿no es cierto? Sí, o sea, legalmente no son reconocidas. Claro. Ya, Imagino o sea, que no, esas iglesias que son, ¿cómo se le dice? Libres, libres. Iglesias libres, esas deben ser esas, ¿no? Que no. Exacto. Y hay claro, bastantes, ¿eh? Mm. claro, son aquellas iglesias pequeñitas, ¿no? Mayormente de las iglesias divididas, el pastor levanta sus propios Sí, congregaciones. sí. Entonces, ellos, pues, no se le impide que se reúnan, ¿no? Hubo voladas por ahí de que iba a haber una fiscalización de, ¿cómo se llama?, de iglesias, ¿no? O un control iba a haber, pero hasta el momento no hay, ¿no? Pero legalmente, ¿ya? Este grupo de congregaciones pequeñas no se les prohíbe su reunión, nada, pero legalmente no están registradas, no son desconocidas. Bien. Pastor, Sí, disculpe, una última pregunta. ya. Usted está viendo, pastor, que hay unos congresistas están, Ya. están lanzando una propuesta, ¿no?, de ley que las iglesias cristianas, ¿no?, como usted dice, las reconocidas, tienen que pagar impuestos al Estado porque hay iglesias inmensas y o sea, mueven mucha cantidad de dinero, ¿no? Eso es lo que están proponiendo, pero no sé si serán aprobados. Solo es Sí, un proyecto de ley. por ejemplo, actualmente las iglesias, no sé si lo mismo sucederá en provincia, pero acá en el sector de San Juan del Urigancho, las congregaciones pagamos el agua y la luz, ¿ya?, en tarifa comercial.
Tarifa comercial, sí. Nosotros también Sí, pagamos acá en Betanía. ya ve. Entonces, antes no fue así. Antes era como cualquier, ¿no? Pero ha cambiado. Entonces, así están pensando muchas personas, grupos, ¿no? De que hay y congregaciones que tienen colegios, por ejemplo, ¿no? Si se supone que son congregaciones sin fines de lucro, pero mayormente No pagan impuestos. no pagan impuestos y realmente ganan bien, pues, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, sí, hay por ahí intentos, ¿no? Ya veremos más adelante si eso servirá para controlar a las iglesias, etcétera, no sabemos, ¿ya? Pero Pastor, sí ve- tenemos libertad religiosa, libertad de conciencia, ya no somos, digamos, el grupo cristiano marginado, ¿no? Tenemos derechos que se nos respeta, ¿no? Sí, Pastor, sí. disculpe, ¿y las iglesias eh, ya constituidas ahí, como se dice, inscritas, pagan por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Autovalúo, esas cosas? Creo que no, ¿no? También, también. ¿Qué haces? También pagamos. Sí, ¿Evaluó? sí, sí. No, Todos, no, sí. Sí, no, pues sí, las iglesias están exoneradas. cállate, sí. Para eso Está se bien, tiene se hace una Cállate, documentación de ¿qué haces? exoneración. Una pastora. Pero herida. sí, pastor, cobran. Acá está mi constitución, pastora, por si Ah, ya, acaso. muy bien, muy bien. Ya está bien, Daniel. Bueno, Daniel, Alexis quiere formar su iglesia en Piura. yo, yo voy a Bien, formar la verdadera iglesia presbiteriana, hermano, acá en Lima. muy bien, muy bien. Declarado. No hizo caso. Carlito va a ser Bien, el pastor. continuamos. Continuamos. Por ejemplo, esta es una ficha que tuvimos ya, que rellenar, ¿no? Para poder inscribir a la denominación. Ahí ustedes ven, ¿no? Este, este formulario se tiene que llenar y se presenta eso al Ministerio de Justicia. Entonces, nosotros hemos cumplido ese requisito y por eso tenemos también el certificado del Ministerio de Justicia como una entidad registrada, ¿ya? Eso es para que sepan ustedes, hermanos, porque les pueden preguntar a ustedes otros miembros y entonces, como estamos hablando de la Constitución, entonces es necesario que ustedes sepan, ¿ya? Sí estamos registrados en el Ministerio de Justicia y estamos registrados y bien, sí, no hay problema. Gracias a ello también no se olviden que la ONU, perdón, la OEA declaró el Día Internacional de la Libertad Religiosa cuando cada año del 27 de octubre. ¿Cuándo fue eso? El año 2020, ¿no? Entonces, es un logro, ¿no? Eh, de respetar. Dios ya será el que tome, ¿no? Decisión sobre los seres humanos, pero todo humano tiene que respetar, cada ser humano tiene libertad de conciencia, ¿no? Eh, Se le predica el Evangelio, se le habla de Jesucristo y bueno, queda ya en él, ¿no? Nosotros no somos nadie, solo el Señor es el que a través de su Espíritu Santo cambia a las personas y porque alguien profesa distinto, no podemos perseguirlos, no podemos insultar, no podemos discriminar y mucho menos matar, ¿no? Más antes se hizo eso, ¿no? O sea, la sociedad humana ha ido evolucionando, mejorando sus relaciones humanas y entendiendo, y es por eso que ahora podemos tener, ¿no? Mejor relación con otras personas, a veces tenemos amistades de otra fe y, bueno, se respeta, ¿no? O tenemos a veces familiares también que profesan una fe distinta
o nosotros somos los distintos, nadie tiene derecho a agredirnos o discriminarnos también, y mucho menos las autoridades de nuestro país, ¿no? Esto es una gran cosa importante, y por eso la IP Cristo P está dentro de esta. Les he mostrado, hermanos, de que cómo ha ido evolucionando también nuestra Constitución, ¿ya? Bien. Entonces, estamos acá, hermanos, ya lo que habíamos leído, esta primera parte, ¿ya? Entonces ya sabemos que nuestra personería jurídica está dentro del amparo de la Constitución Política del Estado y de las leyes peruanas. Estamos bajo esa protección. Amén. Artículo 2. A ver, no escucho a Iván o a David o a Yamir o Leoncio o Henry. ¿Alguien puede leer el artículo número 2? Acá estamos, pastor. A ver, voluntario, el artículo número 2. ¿Leo? ¿Sí? La IPXP será de duración... A ver, te vamos a poner disciplina, Henry. 0. Hemos dicho IP Cristo P. Perdón. Ya, estás perdonado, absuelto. Has perdido tu salvación. Urgencia, con urgencia. Sigue. Ya. La IP Cristo P será de duración indefinida, sin fines de lucro y cuyo domicilio legal estará en Lima, la capital de la República del Perú, pudiendo establecerse en cualquier lugar del país. Entonces, el domicilio legal va a ser en Lima porque no es en provincia, dirían los de Piura. Somos más en Piura, perdón, en Trujillo, ¿no? Claro, Entonces, Trujillo tiene que ser, pastor. Jamás, Acá en el jamás, Cerro de Jerusalén. jamás. Ya, Lima, pero Lima ya está muy copada, pastor. Ya. Jamás, sí, aquí todo hay pues, terreno. sí. Entonces, podría ser Trujillo, ¿no? El tema está de que, bueno, nuestro país, pues, es un país muy centralista, ¿no? Falta de Todo está Cristo P en centralizado. Arequipa, Cusco, Huancayo, Sí. Uno, Chiclayo. María, Entonces, Puno. esperamos que de ustedes pueda haber otras, ¿no? Otras obras que se pudieran establecer en otras partes de nuestro país, ¿no? Para la parte sur, por ejemplo, no hay obras de nuestra denominación. Entonces, nosotros estamos amparados bajo la Constitución, que podemos abrir en cualquier parte del país, nadie nos va a poner objeción, ¿no? Siempre y cuando no hagamos prácticas contra la moral o hagamos desorden público, ¿no? Entonces va a haber un rechazo. Pero mientras tanto, gracias a Dios que estamos bajo un sistema distinto. Ya pasó el dominio católico, ¿no? Vamos al artículo 3. Los principios doctrinales de la IP Cristo P serán los siguientes. Vamos con la doctrina. A ver, un voluntario, a ver, que no haya leído. Acá está. Alexis. ¿Me escucha, pastor, o no? Por supuesto, sí, Leoncio. A ver, capítulo 2, declaración de fe. Los principios doctrinales de la Iglesia Presbiteriana de Cristo del Perú serán los siguientes. Ya. Afirmamos que las Sagradas Escrituras, los 66 libros, es la palabra de Dios divinamente inspirada y por lo tanto la única regla de fe y conducta, y ya no hay otra, tanto para todos los creyentes fieles de la época de la Reforma de la Iglesia, quienes afirmaban la solo Escritura, como para todo lo de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo del Perú. Gracias. Ya, entonces, para nosotros, nuestro principio de fe doctrinal es que los 66 libros
Pero si de repente el hermano César Chávez dice, no, pero yo quiero llevar Macabeos, primera y segunda de Macabeos, no, pues no vas a agregarlo, ¿no? No se puede, ¿no? Ya, no, pero a mí me gusta Judith y que Judith, no, César, no puede ser. No, pero en la otra iglesia sí es, tampoco, ¿no? Caso de nosotros está claro, ¿ya? Parte de nuestra, digamos, tradición reformada, que siempre se ha reconocido la inspiración de los 66 libros, ¿ya? Sola escritura. Para nosotros esos 66 libros es sola la escritura, no más ni menos, ¿ya? Entonces, acá no estamos aceptando estos, lo que nosotros llamamos los libros apócrifos, estamos rechazando rotundamente. B, otro voluntario. William ya se durmió. No, pastor, acá estamos despiertos. Ah, ya, no te escucho, pues, ¿por qué Está pasa? durmiendo, hermano. No, Yo. ¿cómo va a ser? Yo quiero Letra B. Macabeo. Ya. Letra B. A ver, William. Afirmamos. Afirmamos que no hay sino un solo Dios vivo y verdadero. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que también ustedes ya llevaron esto, ¿no? Y acá se puede hablar muy bien de que, aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero entonces somos una congregación que defiende la divinidad de las tres personas, ¿no? Somos No somos trinitarios. una La congregación, Trinidad. no somos una iglesia solo Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está definido, no somos una iglesia trinitaria, así Los hablemos. unitarios. ¿Ya? Siguiente, letra C, otro voluntario, a ver. Yo lo leo, Yo. pastor. Yo. Ya, Déjale sale. leer, pues, No hermano. es con nota, no es con nota. Pues, si piensa que es con nota, no es con nota, por si acaso. Ya, Daniel, vamos. Lo sé, ¿no? Afirmamos que Dios, desde la eternidad, hoy no lo veo bien, O en tu manual puedes leerlo. a voltearlo un poquito la... Espera. La paz, nada más tenía Daniel, pues, de la Constitución. Ya, le falta ahora imprimir. Afirmamos que Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, creó y ordenó libre, Inalterable. inalterablemente todo lo que existe y sucede. Ay, es que perdón. Y sucede y que Dios en su providencia ordinaria hace uso de este medio. Sí, no es necesario que lo leas en la pantalla, pues si tienes tu manual, ahí está. No, yo he copiado igualito. Sí, de pasada. ¿Por qué? Porque también estamos dentro de la comisión de revisión, ¿no? De los estatutos de la Constitución. Y entonces, por eso, para cada clase yo tengo que tipearlos y así voy leyendo también, ¿no? Sí, entonces afirmamos que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, creó y ordenó libre e inalterablemente todo lo que existe y sucede, y que Dios en su providencia ordinaria hace uso de este medio. ¿No? Acá vemos la providencia de Dios, acá vemos el Dios soberano, acá vemos a Dios creador también, ¿no? Ese es el Dios en el cual creemos. Letra D, ahora sí, César Chávez. César, despierta. Creemos que nuestros primeros padres pecaron y cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión total con Dios, total depravación. Por tanto, quedaron muertos en el pecado. El hombre, por su caída, se hizo incapaz para la vida, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto de gracia.
Bien, también creemos nosotros, ¿no? Como reformados, de que el hombre no está medio depravado, medio muerto. No, no. Algunas Totalmente. congregaciones piensan de que el ser humano está medio, no está total. Por eso está de negrita ahí en nuestras, también, ¿cómo se llama? En nuestra constitución, en nuestro manual, creemos en la total depravación, ¿no? El hombre está muerto, no medio muerto o casi muerto, no, está muerto, ¿ya? Entonces, por sí mismo es incapaz. Creo que eso ustedes han llevado también, ¿no? En antropología bíblica, seguramente que han llevado ustedes eso y ya saben que el hombre es un ser totalmente depravado. Siguiente, otro voluntario que sería bueno desde Piura, Perú. A ver, Cantaritos, ¿no? De Perú, del Piura, ¿de Alexis, dónde a se va? ver. A ver, Alexis. Pastor. Hola, trae, William. No, pastor, ya fugaron ya. no están, se Alexis, tú fue. eres de Piura, ve. Alexis Representante Cantaritos. Piura, Alexis. Yo sé dónde están ahora, yo sé, pero no lo voy a decir. A ver, allá. Ya, Alex, entonces lee, pues. Bueno, Ya William, que el tú domingo. sabes. Ya ven el domingo, hermano. Ok. Eh, Creemos que agradó a Dios en su propósito eterno y envió al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre para todo, incondicional elección. Por medio de él, Dios Padre llamó a su pueblo, a su iglesia por su palabra y espíritu, sacándolo del estado del pecado, limitada redención y la muerte, y llevándolo a la gracia y salvación, y lo justificó, adoptó y santificó. Por esto No, es por sola gracia de Dios, irresistible gracia. Creemos que si cuando Él saca a un hijo de la muerte, Él lo perseverará hasta lo último de los tiempos. Perseverancia de los santos. bien. Entonces acá tenemos incondicional elección, limitada redención, irresistible gracia y perseverancia de los santos. Pastor, ¿eso no es el tulip? ¿Perdón? Eso es el tulip, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿No? Entonces, nuevamente acá está sintetizada lo que es nuestra doctrina reformada, ¿no? Y empieza con la Em, depravación total y le siguen los de acá, todos acá. claro, sí. ¿Lo tienen claro ustedes estas doctrinas? Porque es importante, ¿ah? Espero que, yo creo que ustedes ya lo llevaron, ¿no? Sí, que Dios de manera incondicional nos ha elegido, no por nuestras obras, no como dicen los arminianos, que Dios sabía que íbamos a creer en el futuro y por eso Él nos eligió, ¿no? Entonces no es así, ¿no? Nosotros creemos en la elección incondicional de Dios porque Él quiso, así nos eligió. También sabemos, ¿no? La limitada redención, que Cristo murió por aquellos elegidos, ¿no? Él vino a pagar la culpa de ellos, ¿no? Gracia, irresistible gracia, es de que cuando se predica el evangelio, el que ha sido elegido, ¿qué dice? No se resiste a eso, ¿no? Quizás un tiempo sí, pero luego él va a ese llamado, va a venir, ¿no? A ese llamado que le hace el Espíritu Santo por medio del evangelio, esta persona no se puede resistir y va a llegar a los pies de Dios. Y por último, también la perseverancia de los santos. Este es un acto no de nuestra valentía, no del esfuerzo nuestro, ¿no? Sino más bien de que el Señor que nos ha sacado de la muerte, Él nos va a sostener y nos va a guardar hasta el último, ¿no? Bien. Esa es la doctrina de la IP Cristo P.
Si no tienen quejas y protestas, bien, continuamos. Letra F. ¿Quién quiere leerlo? Pablo Lezameta. Amén. A ver. Artículo 3, inciso F. Creemos que las buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Por ella manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos y glorifican a Dios, así como útiles a los creyentes, tanto como el arrepentimiento para vida, pero no son eficaces para la salvación perfecta, de ninguna manera, sino solo por la gracia de la fe en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, será salvo. Sola fide. Sola fide, es decir, sola fe, ¿no? Fe. Entonces, solo por medio de la fe, acá no intervienen las buenas obras. Son útiles las buenas obras, pero como consecuencia de haber sido ya salvado por la fe. ¿Ven? Bien. ¿Preguntas ahí? Ustedes ya se lo saben esto, porque esto es doctrina que ya han llevado, ¿no es cierto? Doctrina básica de la IP Cristo P. Conforme. A ver, otra vez a William, segunda vuelta, a ver, antes que se duerma. G. G de gato. Inciso G. Creemos William. que la adoración ha de darse al Trino Dios solo por mediación de Cristo, no de ángeles, santos ni de ninguna otra criatura. La oración con acción de gracias, las alabanzas, ofrendas y diezmos, la lectura de las escrituras, el juramento con temor y reverencia y la sólida predicación serán parte de la adoración y han de escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios. Afirmamos que el primer día de la semana es el día de reposo cristiano desde la resurrección de Jesucristo como el día del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta tienen ahí? ¿Alguna duda de ese inciso? Porque acá se está hablando de que no hay ninguna mediación, solamente Jesucristo. Así es que si el hermano William quiere estar orando por el arcángel Miguel, no, no es así. Ni por la Virgen María, ni por la Santa Muerte, de nada. ¿Ya? John MacArthur, William, es Ni por John MacArthur tampoco, ni Dios Sproul, de es. nadie. Por Joseph Smith va a estar orando, por Joseph Smith. Ya, Alexis bien. es sabático. Yo no como chancho. No puedo donar sangre tampoco. Bien, continuamos. A ver, también damos ofrendas y diezmos, se da la lectura de las escrituras, sobre el juramento, la predicación. ¿Qué más dice? El día de reposo cristiano, el día de primer día de la semana, ¿no? Entonces, no practicamos el día sábado, no somos sabatistas, ¿no? Se dan cuenta que ahí está dando todo lo que confesamos y creemos. Bien, sigamos. A ver, H, otro voluntario. A ver, ¿quién puede leer? Pastor Lincoln. Carlos, ¿puedes? Ya, sí, puede ser, no sé. A ver. Carlos, que ya, antes que se escapen. Leoncio, una vez más, a ver. Ya, pastor, acá estamos. H, sí. ¿Me escucha? Ya. Sí, muy bien. Creemos que todas las teologías y creemos que todas las teologías y las enseñanzas humanas son útiles, pero algún día se acabarán. Solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por lo tanto, afirmamos que será justo y correcto ser humilde, sincero y modesto ante la palabra de Dios, alejándonos de discutir, disputar y pugnar por las teologías, ideas humanas. Sí, es importante que cuidemos nuestra comunión, ¿no? Como iglesia, las teologías, las opiniones
son pues ideas humanas, ¿no? Cada teólogo podrá tener distintas opiniones, pero el fundamento es siempre nuestra palabra, ¿no? No se rechaza, pero que no nos lleve a disputas, a discusiones que no trae nada edificativo, ¿no? Sino más bien divide el cuerpo de Cristo. Y, a ver, otra persona. Afirmamos que la Iglesia Universal, fundada por Jesucristo, se compone de los elegidos y que Cristo, única cabeza, ha otorgado a la Iglesia la esposa, el cuerpo, el ministerio, los oráculos y los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor o la mesa del Señor, para unir y perfeccionar a los santos y la autoridad y la disciplina a la Iglesia para el orden en ella. Bien, entonces el Señor Jesucristo es, sí, el Señor Jesucristo es la cabeza principal, la autoridad, ¿no? Cuando hablamos de cabezas se está refiriendo a la autoridad, ¿ya? La máxima autoridad en la iglesia, pastor. ¿Perdón? La máxima autoridad en la iglesia. Claro, sí. Entonces a la iglesia se le considera como su esposa, ¿no? Bien. Algo más, bueno, eso lo practicamos, ¿no? En cada congregación, eso lo entendemos. Entonces no tenemos 7 sacramentos, nuestros sacramentos es el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Algunas congregaciones practican el lavado de pies, pero algunas congregaciones lo tienen como sacramento, ¿no? Hacen bautismo y cena y el lavado de pies como sacramento. En el caso de nosotros no, ¿ya? De nosotros son 2 sacramentos, pero algunas veces como acto de humildad se practica, ¿no? El lavado de pies, eso depende de cada pastor y cada congregación. Otro J. Pastor. Sí. Pastor, disculpe, antes que pasamos a la J. No sé si aquí podría hacer una pregunta. Habla. Cuando se refiere a sacramentos, tanto el bautismo como la cena del Señor, cuando dice sacramento, viene la palabra sagrado, ¿no es cierto? ¿Y estos 2 sacramentos son sagrados? ¿Qué opina usted, pastor? No, nosotros no tenemos nada sagrado, ¿no? La Biblia tampoco es sagrada. Nada, no tenemos, las religiones tienen cosas sagradas, ¿no? Acá no le atribuimos algo divino, ¿no? A las cosas. Claro, no. Sino de que los sacramentos no solamente, claro, la palabra sacramento sí viene del sagrado, pero también tiene otras definiciones, no solamente es esa, ¿no? Entonces, también son símbolos. El sacramento también es un símbolo. En la antigüedad los romanos utilizaban una vasija de barro, ¿no? Y ese era un símbolo, un sacramento, ¿ya? Importante. Entonces, claro, hay algunos que se van y atacan a la palabra sacramento por el tema de que es un catolicismo, porque para los católicos hay cosas sagradas, ¿no? No, sí es cierto, para nosotros no hay nada sagrado. Para la Iglesia Católica sí, pues el vaso, la hostia, el vino, ¿no? Hay todo un ritual para poder tocarlo. No, para nosotros nada. Es respeto, pero lo llamamos sacramento por el tema de que sí, es un símbolo y señal. En ese aspecto también se utilizaba la palabra sacramento, no solamente en el término de sagrado, ¿no? Sí. Entonces, algunos piensan que nosotros tenemos un libro sagrado. Si la Biblia fuese nuestro libro sagrado, no tendríamos que subrayarlo, ¿no? Muchos El Torá, subrayamos, es así.
En cambio, el islámico, el musulmán, sí, el Corán es sagrado, ¿no? Para nosotros, ¿no? La Biblia, sí, su contenido para nosotros es sagrado, lo que dice es sagrado, ¿no? Por eso memorizamos, lo rayamos, lo pintamos para memorizar el versículo que nos ha impactado, ¿no? Y subrayamos. El cristianismo evangélico no tiene objetos sagrados. Entonces, se utiliza el término sacramento en el aspecto de que es señal, que es símbolo de algo, ¿no? Espiritual. En este caso, el bautismo y la cena nos representa la obra de nuestro Señor Jesucristo para todos los elegidos. Pastor. Siguiente, sí. Una preguntita también ahí, pastor. Dice allí los oráculos. ¿A qué les llamamos oráculos, pastor? Disculpe. Ya. Ahí habla sobre sacramento, perdón, sobre profecía, ¿no? Ese es así. ¿No eran Sí. sinónimos, pastor? ¿Ah? ¿De oráculo no era sinónimo de profecía? Claro, son revelaciones o mensajes que se tiene, ¿no? O sea, no es en el aspecto de... ¿De los que hablan lenguas, pastor? ¿Es de ellos? Tiene que ver, no, con los dones espirituales, sí. A ver, no es exclusivamente, o sea, no, claro, muchos de nosotros a veces nos confundimos con el tema de los oráculos griegos, ¿no? O sea, que había alguien que tenía revelaciones, ¿no? Acá está hablando el ejercicio de los dones, y dentro de esos ejercicios de los dones hay mensajes de Dios, ¿no? Que Dios nos puede dar, ¿no? Sí. No sé si te he convencido. Un poquito me persuade, pastor. O sea, son Sí, mensajes o revelaciones que Dios nos puede dar, ¿no? Sí. eso me llamó la atención, pastor, como usted mencionaba hace poco, los griegos y esto, ¿no? Otras culturas que consultan siempre, ¿no? Los oráculos para saber si les va bien o no, hasta para las batallas. Claro, pero en el caso de nosotros es el ejercicio de los dones ¿no? Que se dan. A ver, un ratito. Dice así, ¿no? Y que Cristo, dice, única cabeza, ha otorgado a la iglesia la esposa, el cuerpo del ministerio, que ha otorgado los oráculos, o sea, los mensajes, las revelaciones, las profecías, ¿no? Y los sacramentos, dice, ¿no? Esto es lo que Dios ha dado a su iglesia, ¿no? O sea, ese mensaje revelado a través de que tenemos las escrituras, como también el ejercicio de los dones, ¿no? De parte de Dios. Son mensajes que da. A ver. Por ejemplo, ¿no? Hay hermanos que tienen alguna manifestación espiritual que puede ser a través de los dones del Espíritu Santo. Es un mensaje revelado de parte de Dios, ¿no? Una profecía, digamos, a ver, nosotros tenemos cierta influencia, a ver, los misioneros coreanos, en su experiencia de la iglesia coreana, ellos han tenido la experiencia del gran avivamiento coreano, es ser una iglesia teológicamente calvinista, pero con manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿no? No es el presbiterianismo que escuchamos de Escocia, ¿no? De Escocia. Sí, de Escocia es un poco diferente. Entonces, nosotros estamos abiertos a las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no?
pero también a los mensajes de Dios que ha sido dado en las Escrituras. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero las Escrituras son las que nos rigen, los mensajes de Dios es la base fundamental, pero también estamos abiertos a la manifestación del Espíritu Santo. Muchos de nosotros podemos dar testimonio, ¿no? De la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Estas revelaciones. Pero pastor, ahí podríamos estar mencionando, tal vez como los pentecostales, creo, que dicen, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado, o hasta pueden manifestarse así como que, no sé, el cuerpo mismo comienza a actuar por sí solo, manifestaciones así. Pero en las Escrituras también nos da las formas de cómo se aplican, ¿no? Las manifestaciones. Por ejemplo, yo he tenido dos experiencias, ¿no? El tema del hablar en lenguas, ¿no? Entonces, yo participé o crecí en la iglesia que la mayoría hablaban lenguas, pero nadie interpretaba, nadie sabía qué cosas decían, ¿no? Pero decían que eran lenguas. Entonces yo tenía muchas dudas sobre ese aspecto y oraba, ¿no? Porque de alguna manera decía que no entiendo nada, ¿por qué hablan? Pero yo recuerdo de que en dos ocasiones pude ver que una hermana que nunca la había escuchado hablar en lenguas, ella habla y luego otra hermana traduce dentro de la iglesia, ¿no? Y, y se dio conforme el apóstol Pablo menciona, ¿no? Era que dice, ¿no? Que hablen dos o tres y calle lo demás, pero siempre y cuando haya intérprete. Entonces, era interesante de cómo estas personas parecían como que se hubiesen puesto de acuerdo, pero no era así, porque con una de ellas yo llegué junto al culto y la otra persona había llegado mucho más primero, ¿no? Entonces estábamos totalmente distanciados del espacio y resulta de que fue la primera vez de que yo experimenté lo que dijo Pablo, que cuando se va a hablar en lenguas y hay un mensaje de parte de Dios que cae en todos, pero que hablen dos o tres y que además juzguen también, ¿no? Y ese tiempo fue un tiempo inolvidable porque no era el común de los tiempos que cuando hablaba alguien gritaban, sudaban, temblaban Pastor, y nunca había interpretación, nadie, nada, no, o sea, no sabíamos qué pasó. pastor, Pero cuando es una manifestación a nivel congregacional, se muestra, ¿no? Sí, pastor, disculpe que le interrumpa. Yo sí, tengo una pregunta con respecto a ese punto. ya, Eh, bueno, ya como William dijo que ahora se me está molestando hace rato, yo he tenido la oportunidad de ser en Piura por lo menos 2 semanas, 2 semanas y media, en la ya, iglesia de Piura, ¿no? Sí, William, sí. Al Y fin, lo confesaste, al fin. no te preocupes, ya, yo no voy a estar sí, ya. Lo estás Y bueno, obviamente aquí en Lima, bueno, sobre todo en mi iglesia, no estamos muy acostumbrados, ¿no? O no es muy común la manifestación del don de lenguas así a su plenitud, ¿no? mm, Entonces, pero yo tenía, bueno, tengo claro este principio que usted también nos hace recordar, lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, si no me equivoco, 12, 12. que hablas que tiene que haber un orden, ¿no? Si hay uno que habla en lenguas, no tiene que haber un traductor. Pero lo que yo he podido ver allá es que no sucede esto, ¿no? Entonces se ora y de un momento a otro sale, pues. Entonces ahí a mí me ven así, cuando estoy orando así, y me ven así como cara de extraño, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya que en mi mente automáticamente viene, no creo, viene la pregunta, ¿no? Primero, no creo que lo que esté pasando ahorita venga del Señor porque va a estar yendo en contra de lo que dice el mismo Espíritu o Pablo inspirado por el Espíritu Santo a través de Dios en 1 Corintios 12, ¿no? Que tiene que haber un intérprete. Mm, Y en estos casos no ha habido
intérpretes, ¿no? En los casos que yo he podido presenciar. Por eso es que me resultaban muy extraños, ¿no? Eh, bajo ese punto, bajo esa perspectiva, podríamos, ya no voy a ir, no voy a ir. Bajo esa perspectiva, podríamos decir que si no se cumple lo que dice Pablo, bueno, lo que dice el Señor en Pablo, en 1 Corintios 12, podríamos decir al mismo tiempo que si no se cumple esto, no es que venga de parte del Señor o no es necesariamente así, ¿no? Porque a mí me queda claro que sí, no creo que vaya el mismo espíritu en contra de lo que él mismo dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo es en ese punto, pastor? Y para los hermanos que están molestando acá en el chat, ya no voy a ir, ya, ya no voy a viajar, ya, tranquilos, hermanos, tranquilos. No, lo que, ¿cómo se llama? Bueno, el Espíritu Santo habló por medio del apóstol Pablo. Por eso creemos que las escrituras que él realizó o lo hizo es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos habla de un orden. Por eso te digo, ¿no? De que el apóstol Pablo es claro cuando dice, ¿no? De que si no hay intérprete, que se calle, que hable para sí mismo. Claro. Cuando estamos en una reunión de oración pública, se busca la edificación de todos o para todos, ¿no? Claro. Pero hay una oración personal, individual, ¿no? Digamos, secreta. Ahí puedes hacer tú, levantar la voz, todo el tiempo que quieras, ¿no? Pero mientras estemos en una congregación, porque Pablo está hablando del orden en el culto público, en el Claro. servicio público, en la oración pública. Entonces, para que sea ahí se busca la edificación del De la iglesia. conjunto Claro. de la iglesia. Pero en Pastor, cambio, cuando se habla de la oración personal, esa es tu edificación personal, y entonces habla todas las veces, de la cantidad que quieras, ¿no? De lenguas, porque dice que tu espíritu está hablando a Dios y se edifica tú solo. claro. Entonces, pastor, les podría decir bajo lo que usted me dice, porque eso es lo que yo comento ha pasado en cultos públicos, ¿no? En cultos públicos. Entonces, yo lo que yo podría decir, o podría deducir quizás de una forma muy dura o radical, se podría llamarlo así, es que si sucede esto y sale del marco bíblico que está hablando Pablo, bueno, que habla el Señor a través de Pablo, no proviene del Señor, podría decir, quitar un juicio así total, si es que pasa esto y no se cumple lo que dice 1 Corintios 12. Y segunda pregunta, pastor. Yo les comenté esto, ¿no? Yo le dije, ¿no? Bueno, me parece que esto, bueno, yo le dije esto y me dijeron lo siguiente, ¿no? Y eso me quedé con la duda, ¿no? Ya no les negué más. Me dijeron de que la misma persona que habla en lenguas, ella misma, esa misma persona puede autointerpretarse, ¿no? Cuando yo entendí de que tiene que ser otra persona. Entonces, esas dos cuestiones, pastor. A ver. No siempre te traduce o no siempre te interpreta otra persona. Y yo te digo, por experiencia propia, yo no he creído casi en Dios de una forma, wow, qué bonito, ¿no? Pero cuando yo llegué a una iglesia muy cerrada, muy pequeña, digamos, en Casarande, donde no había muchos siervos, digamos, con ese don, y por lo que yo pasé y por lo que yo experimenté, quizá hablaban en lengua y lo interpretaban y me dijeron tal cual me pasó en la vida y me dijeron tal cual yo tenía reservado cosas en mi corazón. Y te lo digo no para chocar, ¿no, Alexis? Sino sí Claro. se da en algunos casos porque Dios es soberano. Y te lo digo, si no hubiera sido por esas manifestaciones de lengua, interpretación de lengua o don de profecía, mi vida, yo quizás no estuviera vivo, te lo digo.